Días, hermanos, que el Señor les bendiga. Este es el día que el Señor hizo. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Así que espero que esta mañana venga con la mayor disposición, primero de alabar al Señor y segundo de escuchar su palabra. Esta es la única palabra que puede cambiar al ser humano hasta este día. Es la única palabra que puede transformar nuestras vidas y es la única palabra que puede también, a los que ya somos cristianos, ya somos creyentes, nos puede redarguir, corregir, enderezar nuestros pasos para glorificar su nombre. Así que en esta mañana quiero que vayamos y abramos la escritura a un texto en el Evangelio de San Marcos. Evangelio de San Marcos, vamos a ir al capítulo 8, versículo 22. El Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículo 22. Antes de leerlo, quiero decirles que el tema de esta mañana se llama cristianos productivos. Cristianos productivos. Véase bien, no estamos usando el verbo de cristianos bendecidos. Hoy vamos a hablar de cristianos productivos. Y hay otro verbo relacionado a la palabra productivo que es un cristiano fructífero. Por supuesto, todos queremos ser cristianos bendecidos, que tengamos la provisión y el respaldo del Señor. Pero también el Señor quiere de nosotros algo. Y ese es el tema que vamos a ver esta mañana. El Señor me lo confirmaba el día de ayer por la noche, de que debemos de ser cristianos productivos. Y vamos a entender a qué se refiere el Señor con este tema para nosotros, para su pueblo, los que estamos en esta mañana congregados. Marcos capítulo 8, versículo del 23. Dice la palabra del Señor. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, lo agarró de la mano, lo sacó fuera de la ciudad, caminaron, lo sacó fuera de la ciudad, de la aldea, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. 24. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Otra vez el versículo 24. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Vamos a orar. Padre, en esta mañana venimos delante de ti, Señor, en este altar, en este privilegio, Señor, del cual te agradezco, para compartir con mis hermanos un mensaje, Señor, una palabra que alimenta nuestra fe y fortalece nuestra vida en este caminar cristiano. De lo que tú quieres, Señor, de nosotros. Ponemos a disposición nuestra mente, nuestra atención, nuestra alma, Señor, para ser receptores de tu verdad y hacedores de tu palabra. Oramos por los que están enfermos. Los ponemos en tus manos, Señor. Que reciban, Señor, sanidad conforme a tus múltiples, Señor, bendiciones y a tu multiforme gracia. Padre, allá donde están, enviamos nosotros desde aquí, Señor, una palabra de sanidad para ellos y de restauración. Y en esta mañana, asimismo, por mis hermanos que están acá, que tú los puedas bendecir con tu palabra y que salgamos de aquí, Señor, pensando en cómo nosotros debemos ser cristianos productivos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Este es el único relato en la Biblia en que el Señor utiliza un método para sanar a un ciego.
Si usted leyó cuidadosamente, el Señor en muchas ocasiones escupió en el lodo, hizo lodo, le puso en los ojos. En otras ocasiones el Señor solo habló, envió la palabra y el hombre fue sano. Y muchas formas en que incluso hemos visto en muchas personas televangelistas que quieren hacer uso de estos métodos que Jesús utilizó. Y el Señor usó la manera que Él quiso en su soberanía para sanar a aquel que lo necesitaba. Pues esta forma es de la menos tradicional o de las poquísimas, única, a lo mejor. El Señor escupió en sus ojos, lo sacó de la ciudad y escupió en sus ojos. Y aunque no vamos a hablar directamente del milagro de sanación de este hombre, lo que me interesa es lo que él vio. Una vez el Señor le dice, le pone, escupe en sus ojos. En este tiempo, imagínense el escándalo, ¿verdad? En un tiempo como el de hoy, que un hombre, que alguien haga eso, es una ofensa. Pero la necesidad de aquel hombre ni sabía qué estaba pasando, pero el Señor escupió en sus ojos. Lo que a continuación sigue me sorprende. El Señor le dice, ¿qué ves? Y él dice, veo los hombres como árboles que andan. ¿Sabe, amados hermanos? Me parece a mí que como que este hombre, como que su visión fue mucho más allá de la visión normal. Me parece a mí que la manera en como él expresa lo que está viendo tiene mucha sintonía con lo que vamos a hablar hoy. En esta mañana, lo que el hombre vio es una visión espiritual. Y el Señor lo vuelve a tocar y le regula la vista para que él pueda volver a ver. Otras versiones de este mismo texto dicen así. El ciego respondió, veo gente, pero parecen árboles que caminan. Y otra versión dice, el hombre miró a su alrededor y dijo, sí, veo a algunas personas, pero no puedo verlas con claridad. Parecen árboles que caminan. En el libro de Juan, el apóstol dice que no existen o no existirían tantos libros para escribir todos los milagros que hizo el Señor por su pueblo. Esta visión espiritual, o si la queremos entender intelectualmente como una analogía, como una comparación de lo que este hombre vio, comienza desde el libro de Génesis. Y quiero compartir con ustedes algo que pusieron en mi lonchera esta mañana. ¿Ven por ahí? ¿Ven por allá, hermanos? ¿Sí? Todo comenzó desde el principio por una manzana, por una fruta. Todo comenzó. Todo este mundo se cayó por una fruta. En el libro de Génesis, Dios le dijo al hombre, creó al hombre a su imagen y semejanza, le dio poder y autoridad, le dijo el Señor, fructificaos. Primer mandato. Fructificaos. Segundo, multiplicaos. Pero el hombre entendió el segundo mandato. El hombre entendió el segundo mandato y se multiplicó. Pero el mandato de fructificar tiene un significado importante para la vida del creyente de hoy.
Amados hermanos, hasta canciones se han hecho que por la fruta que se comió Adán, estamos pagando las consecuencias por culpa de Adán. Pero todo comenzó porque Dios le dijo a Adán y a Eva: de todo árbol que existe en este pedacito de cielo que se llama Edén, aquí está lo mejor de la tierra. Puedes comer de todas las frutas que hay, de todas, menos la del árbol de la ciencia del bien y del mal. Hoy le llamaríamos el árbol del conocimiento. Ya sabe que en estos días dice que el conocimiento es poder, pero en Génesis el bien y el mal y el conocimiento de ellos significaba muerte. Significaba muerte. El día que tú comas de ese fruto, en la tradición dice que es una manzana, pero la Biblia no lo dice. El día que tú comas ese fruto, ese día ciertamente moriréis. Pero allí también había, en el huerto del Edén, en ese pedacito de cielo, había otro árbol. Estaba el árbol de la vida. Y entonces el Señor no se lo prohibió. Y usted puede leer entre el capítulo 1 hasta el capítulo 3 en el libro de Génesis, lo que estoy mencionando como un contexto, como una introducción a lo que vamos a ver del cristiano productivo. De todo puedes comer, Adán, de todo lo que está ahí. Ahí está el árbol de la vida también, y puedes tomar de él. Solo hay una cosa, amados hermanos, antes de que existiera esa decisión de Adán, el Señor le está dejando decidir. Le está dejando decidir. Y entonces sucede lo que todos sabemos ya. Este mundo se cayó, este mundo se corrompió, porque la serpiente apareció en el escenario y porque fuimos obedientes a la serpiente, hablando en términos de quienes nos representaban a esta tierra, en esta tierra, a los seres humanos. Y entonces Eva come, Adán come. Ese día nació la muerte. Ese día nació el dolor. Ese día nació la vergüenza. Ese día, amados hermanos, nació la traición, la deslealtad. Ese día nació la desobediencia, el castigo y la maldición. Ese día nació la muerte. Porque se prefirió, se decidió por lo que el Señor dijo que no. Ese día, hasta el día de hoy, seguimos pagando las consecuencias de haber tomado la decisión del fruto prohibido. Hasta este día. Hasta este día. Seguimos pagando claramente la decisión de tomar las decisiones incorrectas. Y cuando somos creyentes, cuando somos cristianos, entonces el Señor nos pone en una situación en la que nosotros ahora tenemos que ser productivos. Y aquí entramos ya al tema principal de esta mañana. Pero lo que hasta este momento, amados hermanos, he querido comentar es de que cada uno de nosotros somos vistos como un árbol. Cada uno de nosotros somos vistos como un árbol. Y desde el principio, esto estaba asociado. Esto estaba asociado. El fruto o los frutos. Como consecuencia, Dios decidió proteger al árbol de la vida. Le invito a que lea en su casa, esa del capítulo 1 hasta el capítulo 3 de Génesis. Dios protegió al árbol de la vida y dijo: no sea que el hombre ahora quiera agarrar del fruto del árbol de la vida
y entonces va a vivir para siempre. Y entonces el Señor expulsó a Adán y a Eva del Edén, puso querubines en el camino hacia el árbol de la vida y puso espadas que se revolvían de un lado a otro, protegiendo el camino hacia el árbol, hacia el fruto del árbol de la vida. Y desde entonces, amados hermanos, el fruto lo hemos tenido que seguir comiendo, tomando, equivocándonos muchas veces, tomando y a sabiendas de que el fruto, el único fruto que podía ser eterno era el fruto del árbol de la vida. Pero Dios tenía otros planes para nosotros. En el libro de Apocalipsis, ya se nos cayó la fruta. En el libro de Apocalipsis, amados hermanos, aparece el árbol de la vida. Y se lo voy a leer para que usted recuerde lo siguiente. Y me mostró un río, Apocalipsis 22, del 1 al 3, puede buscarlo. Y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y ya no habrá más maldición, gloria al Señor. Y el trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. Amados hermanos, algunas teologías hacen ver como que estos árboles solo eran representativos. Algunas teologías solo hacen ver como que estos eran representación del bien, del mal, de Dios y del enemigo, pero tienen un significado especial. Ciertamente el fruto de vida y el fruto de muerte. Cuando era un niño, recordaba al preparar este mensaje, yo nací en Belén, pero en la colonia Belén, aquí en San Miguel. Y había un árbol de almendro enfrente de la casa. Me encantaba treparlo. Me encantaba subirme al árbol. Me encantaba subirme, cortar las almendras grandes, amarillas, rojas, bajarlas, limpiarlas, picarlas, limón, sal, chile. Y no solamente comía yo, sino que le daba a mis hermanos menores. Así que Andrés ahí con almendra picadita de merienda. Pero no quedaba todo ahí. Después venía lo mejor. Había que quebrar la semilla. Quebraba la semilla, sacaba todas las semillitas y con el juguito de limón, ese era el final. Ese era el final. Es parte de mi historia, de mi pasado. Pero esa fruta nos alimentó, nos sirvió de merienda, nos sirvió de postre. Esa fruta fue parte de mi vida. Esa fruta a muchas personas le pudo haber saciado el hambre temporalmente. Y yo recuerdo y tengo en mi memoria, y cuando preparaba este mensaje, no podía dejar de olvidar ese pasado. Y yo, Señor, realmente, gracias por esa oportunidad, por ese árbol. Hoy ya no está. Y a veces me pongo a recordar esa canción del cantante argentino, Mi árbol y yo. Solo que ese no estaba en el patio, sino que estaba afuera del lado de la calle. Creció conmigo. Ya no está. Pero la sorpresa es que ayer, ahí creció
otra ramita se hizo grande y creció más adentro de la casa de mis padres. Y ayer mis hijos tenían tarde de abuela. Y cuando llego a traer a mis niños, me dice mi hija: papi, te tengo una sorpresa. A ver, una almendra chiquita. ¿Cómo se repite la historia? Y entonces dije: pues este mensaje es para mis hermanos mañana. Es para mis hermanos mañana. El propósito de la vida cristiana, amados hermanos, no solo consiste en tener bendiciones y consiste en tener cosas materiales, consiste en producir frutos. La vida del creyente, amados hermanos, no es solo acumular conocimiento y certificados de grados y de conocimiento, es producir frutos. La vida del creyente, hasta que se muere, su deber es producir frutos. Y por eso lo que este hombre vio fue una visión espiritual. El Señor le tuvo que regular su vista para que viera bien. Pero eso hace ver, amados hermanos, que en esta mañana aquí vemos muchos árboles que debemos estar produciendo frutos. Y el primer punto en esta mañana es recordar que el propósito de la vida del cristiano y de la vida del creyente es producir frutos. Es producir frutos. Una vez que la semilla del evangelio es plantada, cuando usted vino o donde quiera que usted estuvo, llegó la semilla del evangelio, fue plantada en su vida, en su corazón, es el momento que comienza a crecer, a producir hojas, a producir flores y finalmente a producir frutos. Ese árbol de la vida, si usted leyó bien el libro de Apocalipsis, genera un fruto cada mes, todo el tiempo. No importa la estación, produce frutos. El deber del cristiano es producir frutos. ¿Por qué razón? Abramos el Evangelio de Juan. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, en su versículo 8. Juan capítulo 15, versículo 8. Escuche lo que dice y lea lo que dice. En esto es glorificado mi Padre. Jesús lo está diciendo. Jesús lo está diciendo. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos. Escucha, amado hermano, llevéis muchos frutos y que seáis así mis discípulos. Entonces, está bien, somos discípulos. Pero mi Padre, dice el Señor Jesús, se glorifica cuando sus hijos tienen frutos. En esto se glorifica mi Padre. Se glorifica y esa es cuando una de las cosas que como el propósito de la vida cristiana. Y cuando nos preguntamos ¿por qué? Es porque primero se glorifica el Padre. El Señor es glorificado, su nombre es levantado, su nombre es exaltado cuando sus hijos tenemos frutos. Desde la perspectiva que somos árboles, hombres que caminan, mujeres que andan en el día a día y que debemos dar frutos. En el mismo capítulo 15, en el versículo 16, hay otra razón, y esa razón dice: no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a ustedes y os he puesto que para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre los dé. ¿Se da cuenta que a veces nosotros decimos, no, todo lo que pidamos al Padre Él me lo va a dar? Sí, amén, eso está. Pero ¿qué dice antes? Amados hermanos, los frutos de una vida, de una semilla que creció en el Evangelio y que ha transformado, y que este árbol ahora ha enderezado sus ramas, ha enderezado su tronco, ha dado flores y comienza a dar frutos. ¿Cuántos años en el Evangelio tenemos y todavía no hemos podido quitar nuestras malas palabras?
¿Cuántos años en el Evangelio? ¿Cuánto conocimiento del Evangelio? Y todavía no podemos dominar nuestro temperamento. ¿Cuántos años? Aquellos que vienen llegando o son nuevos en la fe, deben de ver bien, de entender que el propósito del creyente, una vez que la semilla es plantada, solo le toca hacia arriba, crecer, dar frutos. Mi Padre glorificado. Porque Dios nos ha elegido, Jesús nos ha elegido para que nosotros llevemos fruto y seamos sus discípulos. Y en Mateo 13:23, muévase un poquito más adelante a Mateo 13:23, dice la palabra del Señor: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Es la única parte en la que nosotros podemos entender cómo el Señor cuantifica la capacidad fructífera de la persona o del creyente. Está dando el 100% de fruto, está dando el 60%. Y el tema de hoy es cristianos productivos. Cristianos productivos. ¿Cuáles son los frutos en la vida del creyente realmente que son frutos? Y más adelante vamos a ver que hay frutos buenos y hay frutos malos. Pero el propósito del creyente, lo repito una vez más, es producir frutos. Glorifica al Padre, porque el Señor nos ha elegido para que llevemos fruto y que el fruto permanezca y que seamos sus discípulos. Pero también, amados hermanos, el que oye y entiende la palabra. En esta mañana no solamente debemos escuchar, debemos entender la palabra. La voluntad del Señor es que sus hijos sean cristianos productivos. El apóstol Pablo hace una interpretación sobre el olivo, sobre el injerto. Para aquellos que son agrónomos conocen bien este tema. El apóstol Pablo dice que la salvación de los gentiles, y por decirlo, si lo ponemos como la iglesia, no se puede sentir mejor que el olivo original, que Israel. Porque dice: vosotros fuisteis plantados como injertos en el olivo. Vosotros, siendo un olivo silvestre, fuisteis injertados en el olivo original. Y a pesar de que sus ramas fueron desgajadas, no nos podemos sentir superiores. Esto significa que el gentil, que la iglesia no existiría si no existiera Israel y el plan de Dios. La iglesia no existiría. Y todavía dice el apóstol Pablo: vosotros estáis siendo alimentados por la rica savia de ese olivo. En el Antiguo Testamento, las promesas del Antiguo Testamento, el nuevo pacto del Nuevo Testamento, la iglesia, todos nosotros. Por eso que el enemigo siempre ha querido eliminar el olivo original. La iglesia no existiría si no existiera Israel. Porque ahí fuimos sembrados, ahí fuimos injertados. Y sabe que en la técnica de injertar, en esa técnica, los frutos que son productos de la rama injertada son frutos mejores. Son frutos mejores porque se están alimentando de un árbol, de un tronco que ya es maduro, que ya se desarrolló, ya se protegió. Y entonces el apóstol Pablo hace referencia a que nosotros deberíamos de dar mejores frutos, todavía más.
Y no burlarnos ni creernos más que el pueblo de Israel. Tristemente, muchas iglesias piensan que Israel ya no está en el escenario de Dios. Tristemente. Otros se burlan porque suenan el shofar por aquí, otros se burlan porque ponen el kipá, algunos lo hacen sin entendimiento. Pero Dios no ha cambiado de parecer y la iglesia no existiría si no existiera Israel. Por supuesto, la iglesia Dios tiene un plan para con la iglesia, para los redimidos por la sangre de Cristo. Pero a veces como que el creyente, lo hablo en términos generales, puede sentirse mejor que Israel. Si las promesas se les dieron a ellos, los mandamientos se los dieron a ellos, y a través de ellos nosotros hemos recibido promesas y bendiciones. Por eso el deber de la iglesia de orar por Israel. Y el apóstol Pablo hace esta interpretación para que nosotros gentiles, nosotros que no somos israelitas, entendamos que vivimos y tenemos las promesas y estamos siendo alimentados por la savia del olivo, por la palabra que recibieron ellos. Y entonces nosotros tenemos salvación y misericordia y gracia por ello. Así que desde el momento en que nosotros mencionamos que el propósito de la vida cristiana es que nosotros debemos dar frutos, y ahora muchos mejores frutos, porque estamos injertados en el plan original de Dios. El Señor Jesucristo lo dijo de una manera, hablando de los falsos profetas y de los falsos maestros: por sus frutos los conoceréis. Escuche bien, amados hermanos. Porque no solamente es para el falso profeta, para el falso maestro, para los falsos pastores, los falsos líderes, para los falsos cristianos, por sus frutos. Todos aquí somos juzgados por los frutos. Todos somos juzgados. Si un día ven al hermano Eduardo que hace o dice algo indebido, van a decir: qué barbaridad este hermano, y así es creyente. Somos juzgados por los frutos que las personas pueden ver en nuestra vida. Necesitamos todos los días alimentarnos de esa savia para limpiarnos, para que el Señor nos dé de su ayuda con su Santo Espíritu y dar el fruto que Él quiere que demos. Hay frutos de vida y hay frutos de muerte. Hay frutos buenos, hay frutos malos. En Gálatas el Señor nos habla de los frutos del Espíritu y los frutos de la carne. Y creo que en parte nosotros lo conocemos, pero lo vamos a leer también esta mañana. Abra su Biblia, el libro de Gálatas. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Dice la palabra del Señor: estos son los frutos del Espíritu, los frutos buenos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Y los frutos malos cuáles son, hermanos? Vea el versículo 19. En el versículo 19 dice: y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, como quien dice el apóstol. Y si se me olvida alguna, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿cuáles frutos estamos dando? La pregunta hasta este momento sería: ¿qué clase de frutos estamos dando? ¿Qué calidad de frutos estamos dando? Si entendemos por la palabra
que dentro de una visión espiritual somos como árboles que damos frutos, entonces el Señor nos habla aquí a través del apóstol Pablo sobre que nosotros debemos procurar los buenos frutos. Ahora, usted y yo debemos examinarnos. Usted y yo, esta mañana, al estar aquí, amados hermanos, créame, el Señor, antes de hablar, compartir con usted, el Señor le confronta al que va a predicar y evalúa. Y sabe que cuando uno está preparando, como que el enemigo se pone como más alebrestado para tratar de poner tropiezo. Y hablando de los frutos, alguien se dirigió a mí de una manera incorrecta y ahí yo estaba que ya le decía yo, hermano, no, yo no podía permitir que me dijera algo así. Y en la mente, y los frutos, inmediatamente, es la palabra, ¿sí? El entendimiento, escuchamos y entendemos y debemos actuar consecuentemente. Entonces, usted y yo debemos examinarnos en esa mañana cuáles frutos estamos dando. Si todavía hay que trabajar más para que demos mejores frutos, y usted va a entender la importancia de esto al final de los frutos. Debemos de dar buenos frutos, amados hermanos. Debemos de dar buenos frutos. Así que la respuesta usted la tiene. Y usted evalúe cuántos años tiene usted en el Evangelio, cuándo fue sembrada la semilla en su corazón y desde ese entonces hasta esta fecha, cuánto es el fruto que usted está dando. ¿Qué nos impide ser improductivo? Punto número 2. Si ahora entendemos que el propósito de la vida creyente es dar frutos, ¿qué nos impide? ¿Qué nos impide? En Mateo 13, 19, regresemos a Mateo 13, 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿viene quién? Viene el malo. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Algunos no saben qué andan haciendo aquí, ¿verdad? Algunos no saben qué andan haciendo acá. Me invitaron o no me siento, no entiendo. Pero el enemigo anda en el aire queriendo quitar, pone pensamientos para que la palabra fuera arrebatada, para que la semilla no caiga, para que la semilla no germine. Ese es el trabajo del enemigo. Y no solamente está afuera del templo. Hay pensamientos en este momento que le pueden estar llevando a usted por un mundo diferente al que estamos en este momento aquí. Robando la semilla. Entonces, una de las cosas que nos impide ser productivos es que le damos lugar y cabida al enemigo. Como dice Efesios 4:17, no deis lugar al diablo. No le dé lugar. Si usted permite que una persona le confronte, le ofenda, y usted se pone y aprovecha todo su inglés, alemán y chino y comienza a pelearse con la otra persona, el cristiano es usted. El que debe dar frutos buenos es usted, soy yo. Y entonces, aquel que no es creyente, finalmente, aunque no tenga la razón, va a decir, ¿y este es cristiano? ¿Para qué quiero ser cristiano? Otra persona le va a decir, es que no te dejes, ¿verdad? Es que es cierto que somos cristianos, pero tampoco somos, ¿verdad? Nos vamos a dejar de todo. Que el Espíritu Santo nos ayude a controlarnos. Pero cosas que nos impiden es que le damos cabida al enemigo. Le damos cabida a llamadas, le damos cabida a mensajes, le damos cabida a muchas cosas, amados hermanos,
que viene el enemigo a través de esa acción y roba la semilla. Otra razón importante, ¿por qué puede que nosotros no somos productivos? Es porque no tenemos raíces. No tenemos raíces. Veamos Mateo 13, ahí mismo en Mateo 13, 20, 21. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento lo recibe con gozo, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración, porque cuando vienen las aflicciones o la persecución por causa de la palabra, tropieza. Muchos han tropezado por el tema del COVID. Muchos tropezaron. No habían raíces profundas. No regresaron a las iglesias. Y nosotros pensábamos, cuando abran las iglesias, va a venir la gente que va a estar llena queriendo entrar. No, amados hermanos, la sorpresa es que no. La sorpresa es que se quedaron en casa y al parecer como que ya no está ese sentimiento o esa convicción, más bien dicho, de regresar. Si solo estar vivo es un gran milagro. Pero no hay raíces quizás. No hay raíces. Y cuando viene la tribulación, cuando viene el problema, entonces, como esas plantitas, ¿verdad? Rapidito. El otro día, el año pasado, me parece que después de unas tormentas, ahí en la capilla Medalla Milagrosa, había un árbol, pero milenial, ¿verdad? Y el viento cayó en una casa próxima. Y unas raíces, amados hermanos, gigantes. Y para que un árbol de esos se caiga, tiene que haber sido un viento fuerte y haber mucha humedad, y para que un árbol de esos caiga es muy difícil. Gracias a Dios, porque Dios nos da la oportunidad de estar hoy aquí y entender, amados hermanos, que es importante que usted y yo tengamos raíces profundas en el conocimiento del Evangelio de Dios, y que no se tenga usted que mover o ir para aquí, por allá, por lo que digan, por lo que venga, por las nuevas variantes que aparezcan. Manténgase firme, porque el no tener raíces profundas nos hace improductivos, no damos frutos. No hay frutos. El afán de este siglo, dice en Mateo 13, 22, en el siguiente versículo, lo podemos leer, en el versículo 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahoga la palabra, y mire el verbo que utiliza, y se hace infructuosa. Infructuosa, no hay frutos. ¿Cuántas personas en el día a día, en el afán de hacer, de trabajar, y muchas veces no solo es porque están pensando en hacer dinero, sino porque tal vez no alcanza y tienen 2, 3 trabajos, tal vez aquí en el país no, pero en otros países hasta 3 trabajos, hermanos, pierden toda su vida y abandonan a los hijos, abandonan a la esposa, ¿verdad? Hay otros que tristemente agarran la iglesia y se refugian en la iglesia y toman el ministerio de la iglesia y dejan a su primer ministerio, a su familia. Y después se perdió la esposa del pastor, se perdió los hijos del pastor, porque el pastor andaba allá en campaña todo el tiempo, en guerra, guerreando por todos lados, y su casa sola. Amados hermanos, el enemigo está buscando, como dice la Biblia, como león rugiente buscando a quien devorar. Pero estas cosas nos pueden hacer improductivos. Darle lugar al diablo, no tener raíces, el afán de este siglo. Trabaje, amados hermanos, pero trabaje de una manera en que no descuide su familia, que no descuide su relación con Dios. Yo sé que las necesidades son inminentes. Yo sé que los recibos ahí están todos los meses, y por más que uno los reprenda, ahí van a llegar. Y sé que van a aumentar posiblemente. Pero no descuide a su esposa, no descuide a sus padres, no descuide a sus hijos. Llegamos cansados, ¿verdad? Y mi hija dice, papi, quiero jugar. Y yo llego baterías así, ya que
ya no hay más batería, recarga, recarga antes que se apague. Pero los niños han estado haciendo de todo y todavía tienen energías, amados hermanos. Y entonces a veces le digo, un ratito. Sí, un ratito está bien, un ratito. ¿Por qué no podemos ser más productivos? Porque hay raíces de amargura. Por cierto, si son el que tenga raíces y se contamina, puede tener raíces de amargura, como dice Hebreos 12:15, de lo que nosotros debemos cortar. Toda raíz de amargura que tenga atrapada nuestra alma y no nos permita ser libres en la libertad de Cristo. Nuestra actitud entristece y contricta al Espíritu Santo. Nuestra desobediencia, nuestra forma de proceder, nuestra forma de tomar el Evangelio como que es algo, como que es un juego. No, amados hermanos. Esa forma de tomar el Evangelio nos hace ser improductivos. No, los frutos no son buenos. Y por eso actuamos y muchas veces hacemos lo que hacemos porque no hay. Porque no hemos renunciado, como dice el libro de Romanos, a nuestras pasiones pecaminosas. Todavía queremos ser el yo. Pero todos, hermanos, aún el cantante que dijo yo soy el rey, mire, ya está enterrado. ¿Verdad? Y que con dinero y sin dinero, enterrado. Todo. Todo, hermano. Debemos renunciar muchas veces. Y usted sabe muy bien que el camino del Evangelio trata de renunciar al yo. A veces el mayor enemigo no es el diablo. Somos nosotros mismos. Nosotros. El enemigo solo pone la ocasión. Pero quien decide si la come o no, es usted. Si lo toma o no, es usted y soy yo. Tercer punto, amados hermanos, entonces, si entendemos que hemos sido creados para ser productivos, para dar frutos, y hemos entendido que hay cosas que nos impiden a nosotros ser productivos, entonces, ¿cómo podemos ser más productivos? Muy bien. Aquí viene la fórmula, por decirlo así, en el 2 de Pedro, capítulo 3, los agrónomos conocen esas semillas fortificadas, semillas que vienen fortalecidas. En 2 de Pedro, en el capítulo 1, versículo 5, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Escucha bien, amados hermanos, lea lo que dice la palabra. Vosotros también, poniendo toda la diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y vea lo que a continuación dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, repito, pero si estas cosas están en vosotros y abundan, dice, amados hermanos, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de Dios. Ahí está. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros, amados hermanos? Necesitamos aplicar esto que el Señor, a través del apóstol Pedro, nos estaba enseñando. Virtud, escuche bien, la base es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. La base es la fe. A esa fe hay que ponerle virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto y amor. Y amor. Esa es una forma, amados hermanos, que el apóstol Pedro nos está mostrando que si tenemos eso y se abunda en nosotros, no nos dejarán estar ociosos y sin frutos. Además, también en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 5, dice el Señor, permaneced en mí. Él es la vid, yo soy la vid y vosotros son los pámpanos.
Y el pámpano o el fruto no puede crecer sin la vid. Dependen de mí. Permaneced en mí. Entonces, ¿cómo ser más productivos? Permanezca en el Señor. Permanezca en el Señor. Tómese de la mano del Señor. Tome las promesas del Señor. Tenemos que estar dispuestos, amados hermanos, a que el Señor, en el libro del mismo Evangelio de Juan, dice que el Señor va a cortar las ramas, va a podar, en otras palabras, aquello que impide dar fruto. Entonces tenemos que estar dispuestos a que si queremos dar más fruto, el Señor va a quitar de nuestra vida lo que Él crea conveniente, y el Señor diga: esto te está molestando, te voy a quitar. Si el carro del cual usted oró, como muchas personas en el Evangelio, oran por el vehículo para ir a la iglesia y un tiempo después se van solo para la playa, entonces no es extraño que de repente el carro ya no funcione, ya no sirva más. Entonces, sencillamente es consecuencia de nuestro fruto. El Señor viene y dice que va a podar, va a quitar del árbol lo que no está bien para que lleve más fruto. Entonces, aparte de lo que hemos visto, el Señor dice que tenemos que estar dispuestos a que el Señor pode las ramas a fin de que demos más y mejores frutos. En Jeremías 17:8 hay algo bien importante, que también es Jeremías en el capítulo 17, versículo 8. Mire qué bonito lo pone el profeta. Porque será como árbol plantado. Desde el versículo 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas. Dice el varón, el hombre, la mujer. Será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar frutos. No importa el problema, no importa la estación. Si usted, amados hermanos, está cimentado, tomado, echa raíces cerca donde está el agua de vida, van a haber hojas, van a haber frutos. No deje su iglesia, no deje el evangelio, no deje de creer, no deje de alabar, no deje de orar, no deje de compartir la palabra, no deje su altar, no deje su comunión, no deje de amar, amado hermano, no deje de interceder, no deje de perdonar, no importa cuántos años tenga. La promesa del Señor en el Salmo 92 dice que aún en la vejez, si usted se siente ya muy mayor de edad, de tercera edad, a lo mejor ya se quiere ir, ya no aguanta aquí en este mundo, aún en la vejez fructificarán y estarán verdes, para decir que el Señor es mi fortaleza. Hasta entonces, ¿para quiénes son los frutos, amados hermanos? Yo le preguntaba eso al Señor. Señor, después de todo esto, ¿y para quiénes son los frutos? Porque si en todo nuestro esfuerzo tratamos de ser buenos creyentes, de cumplir con tu palabra, con tu mandamiento, de ser obediente, ¿para quién son los frutos? Usted ve a veces esos niños y adultos también, a pedrada bajan los frutos y buscan los más altos, y así lo hace el enemigo. Cuando usted está fructífero, el enemigo va a tirar duro, amado hermano. Cuando usted está fructífero, el enemigo no va a estar tranquilo. Manda a sus emisarios para robar el fruto, a pedradas, como sea. Porque le pregunta, ¿para quiénes son los frutos?
El fruto es para aquel que tiene sed, hambre. El fruto es para nuestros hijos, nuestra esposa, nuestra familia, nuestros nietos. Todo el fruto, amados hermanos, del que el Señor quiere, Él se glorifica primero, pero el fruto que nosotros demos, quienes lo van a comer, son los que están a nuestro alrededor. Ellos van a comer y van a saciarse de la obediencia como fruto, del respeto como fruto. Ellos se van a saciar de ver en la vida de nosotros creyentes productivos, de ser personas pacíficas, honradas, honestas, que sirven al Señor, que tienen temor de Dios, que tienen raíces profundas, que alaban de verdad. Ellos, abuelos, los nietos van a ver. El día de mañana ya no van a estar aquí, todos nosotros, pero los frutos quedan. Esto es muy parecido a lo que dice que los funcionarios se van, pero las obras quedan. Nosotros un día ya no vamos a estar acá, pero los frutos se quedan con ellos, con los hijos, con los hijos. Así que, amados hermanos, ahora podemos entender la importancia de que seamos personas, cristianos fructíferos, cristianos productivos. Evaluemos nuestra vida, mejoremos, porque al estar acá la palabra dice que nosotros la palabra la recibimos y nos redarguye, nos ayuda a corregir si algo no está bien. En esta mañana, amados hermanos, quiero concluir que muchos de nuestros frutos darán vida a nuevas plantas. Personas que usted no conoce van a decir: por usted yo ahora estoy aquí. Porque un día usted me perdonó, estoy aquí. Porque un día usted me dio trabajo, estoy acá. Porque un día usted creyó en mí. Eso se traduce en porque su fruto alimentó mi necesidad. Su fruto me salvó, me dio aliento de vida para seguir. El fruto suyo. El fruto. Y el fruto que viene de la savia bendita del Señor es un fruto bueno, agradable, que da vida. Y esto pido en oración, decía Pablo, el apóstol, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Y por último, yo planté, dice Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que no es la única forma en que usted puede crecer, es a través de la savia bendita del Señor. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino que Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Así que si usted es alguien que planta, que riega la hermosa palabra del Señor, hay recompensa para usted. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos gracias por este privilegio de compartir tu palabra. Queremos ser cristianos productivos, queremos ser cristianos que den frutos. Queremos, Señor, que nuestros frutos puedan trascender a nuestras generaciones. Padre, en esta mañana, Jesucristo mismo dijo: en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis fruto. Esta mañana perdona de nuestra vida, Señor, cualquier indiferencia. Perdona, Señor, de nuestra vida cualquier actitud que nos ha impedido ser productivos para tu gloria, para tu honra, para el reino de Dios. En esta mañana, ayúdanos, Espíritu Santo, examina nuestro corazón. Ayúdanos a ser árboles fructíferos,
Danos cada día de esa savia bendita para crecer en ti. Oramos por aquellos que nuestros frutos son alimento para ellos. Ayúdanos a entender, a cuidarlos, y que puedan ellos también un día crecer y darte la honra y la gloria a ti. Y si esta mañana usted está aquí y no ha recibido a Cristo, esta semilla tiene que ser sembrada en su corazón. Es la única manera para que los frutos sean buenos. Porque los frutos de la carne solo son de muerte. El único fruto de vida es Jesús. Si nunca ha recibido a Cristo en su corazón y está aquí esta mañana y quiere recibir al Señor, le invito a que levante su mano para orar por usted. ¿Habrá alguien en esta mañana que aún no ha recibido a Cristo en su corazón? ¿Habrá alguien en esta mañana? Gracias, Señor. Gracias te damos por tu infinito amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús, lleva a mis hermanos con paz a sus hogares y ponemos esta semana en tus manos para que tú la puedas bendecir. En tu nombre oramos, amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Señor Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador. Reconozco que moriste en la cruz por mí y resucitaste al tercer día. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname. Te necesito. Gracias por darme el regalo de la vida eterna. Ayúdame a hacer tu voluntad. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.